a lo mejor preparando trabajos, tareas o cosas así, ¿no? Eso siempre, nunca Ujú. falta. Y bueno, ya seguramente hay pues una diferencia respecto a las entregas para el laboratorio, que pues cambiaron totalmente ahora con la contingencia y que definitivamente pues implica una inversión de tiempo muy diferente a como cuando andábamos físicamente, ¿no? Bueno, eso pensaría yo, no sé ustedes, o si es igual. Mm. Pues es un poco más de teoría y también dejan sus tareitas. Depende del profesor, pues. Ujú. Muy bien. Ok, bueno, entonces para ir comentando lo que estuvimos revisando la vez pasada, no sin antes, pues decirles que la sesión pasada pues me la perdí, la tuve que cancelar al final con las comunicaciones que tuve con Adriana por la reunión de reestructuración que estaba teniendo con mi jefe, entonces se alargó, se alargó, se alargó. Pero bueno, de todas maneras, vamos a ir ya avanzando. Y justo que estaba diciéndoles que en la sesión pasada cerramos en la revisión de algunos aspectos del bloqueo beta adrenérgico, ¿no? Entonces, se recordarán, pensé que había puesto la diapositiva, se recordarán que dijimos que podíamos tener una ventaja si hacíamos justo el antagonismo de aquellos receptores sobre los cuales tuviera influencia la adrenalina, la noradrenalina. Entonces, a nivel del tracto circulatorio, ¿se acuerdan que habíamos dicho que principalmente íbamos a reconocer aquellos receptores de tipo alfa y las isoformas 1 y 2? Y en el caso del bloqueo beta enérgico, pues se iba principalmente, como ya lo ven, a enfocar más, obviamente, al receptor beta adrenérgico. También se acuerdan que dijimos que teníamos oportunidad de distinguir hacia dónde se distribuía más un receptor que el otro, ¿no? Por ejemplo, el beta 2, donde dijimos que principalmente se encontraba distribuido. ¿Se acuerdan en qué sitio? Los receptores beta 2. ¿En los pulmones? Sí, muy bien. Y habíamos dicho que beta 1, principalmente a nivel del tejido del miocardio. Entonces, esto acuérdense que ahí había un como truco para poder relacionar por este numeral esa ubicación. Entonces, si están viendo allí, cuando pensamos en el bloqueo selectivo o cardioselectivo que ahí le llaman, parecería ser más seguro. Primero porque lo que nos está diciendo es que no va a tener tanta influencia sobre los receptores beta 2, esto es a nivel pulmonar, y entonces, pues esto disminuiría posibles efectos secundarios, ¿no? Lo cual siempre para el uso, pues seguro de los medicamentos es lo más deseable, ¿no? De hecho, cuando vemos en comparativa aquí de estos que son inespecíficos, como el panolol o el pindolol, a diferencia del metoprolol, como uno de los ejemplos de más uso en el control de la hipertensión arterial, vemos que hay una gama diferente de efectos secundarios, incluyendo la broncoconstricción, por esta razón que comentábamos, ¿no? De que podía, por la no selectividad, alcanzar este sistema a nivel de los pulmones y entonces podía tener esta potencial contraindicación, por ejemplo, para aquellas personas que viven con asma o alguna complicación respiratoria. Entonces, de ahí tenemos esta observación y limitación. Nuevamente aquí solo diré que aun cuando esta selectividad que vemos para el metoprolol y los otros agentes cardioselectivos, el asunto, como en ocasiones pasadas, es que los efectos secundarios a nivel pulmonar, como la broncoconstricción, sí pueden ocurrir. Entonces, probablemente tendríamos que
pensar en que van a ser en mucho menor frecuencia o en cierto perfil de población, es decir, su idiosincrasia, y entonces no podemos decir que o asegurar que los cardioselectivos no van a tener esta oportunidad de llegar a otro tipo de receptores. Más bien, como lo hemos dicho anteriormente, va a depender de ese tipo de condiciones. Así que son cardioselectivos, sí, pero no podemos decir que no necesariamente van a tener esta posible influencia, ¿no? Sobre otros sistemas u órganos. Así que estos, como yo les había adelantado también, son los que vamos a revisar con más detalle en la unidad de cardio, ¿no? Entonces allí vamos a ver esta cuestión. Al final, creo yo que cuando pensamos en limitaciones o contraindicaciones como con el propanolol por esta no selectividad, lo natural sería pensar, bueno, pues si se trata de una persona con asma o de estas condiciones respiratorias crónicas, pues vamos por lo seguro y nos vamos por las categorías de selectividad, como vemos aquí, ¿no? O pensar que esto va a limitar, más bien va a asegurar que no haya tantos efectos secundarios. Lo cierto es que las redes clínicas nos dicen, ¿sabes qué mejor? No te arriesgues. Si tu paciente tiene este perfil así como de algún trastorno respiratorio, vete a otra familia que no sea beta bloqueadores, ¿no? O que no sean siquiera bloqueantes enérgicos, ¿sí? O sea, que ni siquiera consideremos los anteriores, ¿no? Los alfa. Entonces, mejor vete a otra línea que puede ser a lo mejor un bloqueador de canal de calcio, que puede ser un inhibidor de enzima convertidora en angiotensina y ya, te quitas ese bajito riesgo que pudiera existir. ¿Sí? Entonces, esto es en lo que toca a este bloqueo de receptores beta. Bien, aquí ¿tienen alguna pregunta o comentario? Yo, ¿Sí? eh, en esta familia de beta bloqueadores, ¿no estaba incluido el salbutamol? El- Bueno, es que yo me acuerdo mucho de ese, porque mi hermano este, tiene asma. Entonces, Sí. eh, no solo tengo una pregunta. ¿Hay alguna razón por la cual no está incluido? Según recuerdo, era como muy usado en su momento. Sí, pero digamos que el agente como tal no tiene una propiedad para alguna cardiopatía. Entonces, más bien se aprovecha el alcance que tiene, pero como un relajante del tejido pulmonar, o sea, que favorece la broncodilatación. O sea, sí puede tener la coincidencia de de este medicamento que me señalas, por ejemplo, el salbutamol, puede que sea sobre los receptores beta 2, pero más que para generar broncoconstricción, es broncodilatación. ¿De acuerdo? Iría más dirigido hacia los beta 2, ¿no? Así es. Sí. Entonces, realmente no tiene una propiedad, yo les decía, que pudiera amparar algún uso para alguna cardiopatía, ¿no? Para el control de la hipertensión o algo así. Ujú. Ok, ok. Ok, Bien, bueno, voy aquí ya a amplificar la diapositiva. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior lo que también alcanzamos a comentar era en una diapositiva cómo podíamos nosotros ir visualizando los diferentes, por un lado, agonistas adrenérgicos y colinérgicos, que es como ahorita que estamos viendo, pero también hablamos de estos efectos antagonista adrenérgico y también colinérgico, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que venían como como una subdivisión, ¿no? De acuerdo al alcance de los efectos que podrían tener este tipo de fármacos. Entonces, cuando hablamos de agonistas colinérgicos, ¿se acuerdan que digamos como el grupo
pues, que tenía cierta analogía en tanto en la denominación que sean los agonistas adrenérgicos, decíamos que en general estos podían alcanzar a simular, o como dice aquí el texto, a mimetizar los efectos de los neurotransmisores originales, ¿no? O sea, por ejemplo, en aquellos de tipo adrenérgico, el efecto de adrenalina o noradrenalina, y se llamaban simpático-miméticos, ¿no? O simpatomiméticos, todo ese nombre. O sea, aquí se hace todavía más grande porque hablamos de un potencial efecto parasimpático-mimético. Es decir, que seguimos, acuérdense, para estos grupos, en el ámbito del sistema nervioso autónomo, y de esta manera, en esta subdivisión, podemos apreciar este tipo de efectos, mediados como modelo por el propio neurotransmisor sobre sus respectivos receptores, aquí para que vayan siguiendo esa línea, o sea, el caso de adrenalina o noradrenalina respecto a sus receptores alfa o beta adrenérgicos. Aquí tendríamos el caso de la acetilcolina y sus receptores, que vamos a ver que pueden ser de tipo muscarínico o nicotínico. Entonces ahí vamos a ver que también existen receptores específicos y que van a haber, digamos, isoformas dentro de estos, ¿no? Entonces, los de tipo directo, según esta indicación, lo que nos lleva a pensar es que van a unirse directamente a estos receptores, teniendo en cuenta igual la misma premisa que veíamos en las figuras de la sinapsis, ¿no? De las neuronas especializadas adrenérgicas o colinérgicas, ¿no? Que pues es para que una vez liberada la acetilcolina, como lo ven aquí en la animación, pues alcance una neurona postsináptica y pueda allí tener su acción, ¿no? A través del receptor. Entonces, también supondríamos, habrá casos en donde haya limitaciones en la liberación de acetilcolina, o que a lo mejor se degrade demasiado pronto la acetilcolina gracias a la acción de la acetilcolina esterasa, esta enzima que está aquí referida, y por lo tanto el efecto parasimpático mimético puede verse limitado, ¿no? En ciertas condiciones en las cuales no se asegura en ese espacio sináptico el tipo, ¿no? Más bien la acción por la concentración que puede ser a lo mejor limitada. Aquí yo les quiero mostrar, voy a hacer tantito de la presentación, cómo podemos entender o apreciar también eh, este, um, esta sinapsis colinérgica, tomando en cuenta otro tipo de representación que a lo mejor ya habíamos visto en otras alternativas de figura. A ver, me dicen si ya se puede ver el PDF. ¿Ya se puede ver? ¿Lo están viendo? Ya se puede ver, profe. Muy bien, gracias. Bien, entonces, en esta figura del texto de Pharma que tienen, vamos a identificar algunos elementos que, como les decía, habíamos revisado en las figuras del PowerPoint que yo les había propuesto, ¿no? Aquí lo interesante que quiero que vean es que en el texto ya se precisan ciertas particularidades o se representan ciertas particularidades que primero nos invitan a recordar que tenemos en este caso una terminal axonal que participa como neurona presináptica y tenemos una porción dendrítica que funciona como esta porción o tejido posináptico, ¿no? O sea, tomando que la sinapsis es lo que nos dice que hay antes y que hay después, ¿no? O sea, solo para reiterar aquí esta cuestión. Los puntos aquí a considerar es de que sí evidenciamos que la acetilcolina queda dispuesta en vesículas y que estas se pueden, en este caso, acercar o exocitar para liberar su contenido, en este caso la acetilcolina. ¿Sí? Aquí un poquito el detalle diferente, porque pues, de eso se trata,
es que si en el zoom, que se le pudiera dar aquí en la imagen a estas vesículas, yo les había dicho, o sea, las vesículas van a, digamos, a responder a un estímulo que, digamos, les permita emprender ya este proceso de exocitosis, ¿no? Es decir, que aquí hablamos de, vean esta estructura que está aquí, así como igual muy, muy grande en esta representación de la vesícula, ¿no? En general, y podemos aquí igual visualizar que en las representaciones nos indican que para este caso, hay como un intercambio, ¿verdad? O sea, aquí nos está diciendo que hay un intercambio de un ion y este por el caso de la acetilcolina, ¿no? O sea, se sale un ion, pero entra acetilcolina. Y si ven por acá, tenemos otra representación de otro tipo de transportador, en donde más bien lo vemos como un canal. En general, luego nos acuerdan que esto en la biología celular, en bioquímica, nos enseñan y nos dicen, bueno, los canales en general no son tan buenos intercambiadores como las bombas, ¿sí? En donde son altamente eficientes digamos, orquestar la entrada y la salida de iones. ¿Profe? ¿A alguien más se le congeló la imagen? Se nos fue. Sí, Y parece. no, yo, Ya se fue. ya, Se fue F. F. F en el chat. F. F. Super F. F, como dice la chaviza. F. Está muy chale la situación. Me dijo que se fue la luz. Chale. Chale. Chale por Chale. 3. Chale. Cuando por fin estaba poniendo atención. De hecho, Rayos. Bueno, es una muestra de que Dios nos quiere burros. Bueno, ¿quién tiene hambre? Culpa de la CFE y Telmex. Es culpa de Peña. Ah, espera, él ya no está en el país. Así no, Aldo. ¿lo esperamos? ¿Adri? No. Pues dijo que esperaba que no tardara, así que hay que esperar un ratito. Hay que esperar, sí. Yo creo que él ya va a darse cuenta si tarda más de unos 20 o 15 minutos, nos va a mandar a ver si recuperamos la hora en otra ocasión. Te doy un minuto y te va bien. Hemos sido tolerantes hasta límites criticables. Es un minuto, pero en la habitación del tiempo, joven.
Oigan, ¿y si creamos un Tlaxcala 2 para provocar un desvío mayor de fondos federales para invertirlos en la facultad? Hola, hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, por bien. Sí, todo bien. Muy bien, gracias. Sí, por favor. Gracias por esperar. Mm, Bueno, voy a abrir otra vez el PowerPoint y el archivo. Listo. Muy bien. A ver, entonces, según yo me quedé aquí, ¿no? Me dicen si ya se puede ver el PDF. Sí, Gracias. Entonces, ajá, les estaba contando que recuerdo que me quedé aquí y estábamos hablando de, digamos, estas estructuras capaces de tener este intercambio o de ministrar, si se puede decir así, el ingreso de electrolitos, ¿no? Principalmente o pequeñas moléculas. Entonces, teníamos los canales como muy típicos o las bombas, ¿no? Que pueden ser cambio, ¿no? O entrada y salida de una cosa por otra. Pero aquí la parte interesante que yo les estaba contando es que a lo mejor en las otras representaciones no alcanzábamos a identificar este tipo de indicación o señal que la propia acetilcolina puede tener por un estímulo de recaptura. Y es que, vean, si pensamos en esta membrana de esta porción terminal axonal presináptica, habíamos dicho que la acetilcolina podía llegar tranquilamente a su receptor del otro lado o ser recapturada, ¿no? Aunque dijimos que en el caso de la neurotransmisión colinérgica, esto solo se iba a dar al ingresar solo una fracción de la acetilcolina o recuperar o recapturar una fracción de acetilcolina, pero en este caso me refiero solo a colina. Por eso vemos aquí esta indicación de pues, lo que puede ser considerado como un transportador de colina, ¿no? Entonces, esta en un determinado momento, porción, podría
representar esta propia regulación, retroalimentación negativa o el feedback negativo que podría llevar a que ya no se estuviera depositando en esta hendidura sináptica más acetilcolina. ¿Se acuerdan? Por aquí tenemos esta cuestión. Y además, otra característica que no venía en las otras representaciones es esta, ¿no? Aquí representan con mayor detalle el receptor, en este caso de tipo muscarínico. Vean que lo ponen en la porción presináptica como autorreceptor. Esto, aquí lo que podemos entender es que esa es otra manera de visualizar que la acetilcolina puede tener una acción autócrina, ¿se acuerdan? Entonces, aquí ya nos representan claramente esto. Y por el otro lado, a nivel posináptico, pues hablamos de este receptor muscarínico ya como tal. Entonces, creo que esto es lo que no vimos así como tal, pero también para rematar aquí la cuestión, o sea, nos ponen particularmente algunas características de la otra variante de receptores sobre las cuales tiene efecto la acetilcolina y son los de tipo nicotínico, que son, ¿se acuerdan? En general, este tipo de receptores asociados a canal o a una estructura más compleja, y en este caso, seguramente en alguno de los dominios, aunque aquí no está precisado, va a tener la acetilcolina capacidad de modificar la entrada de este electrolito, en este caso de sodio. Si pensamos en los canales de sodio, una de las cosas que siempre nos han dicho de los canales de sodio es que su modificación en concentración a nivel intracelular seguramente va a modificar la carga que tiene la propia membrana y seguramente en un sistema eléctrico como lo es el sistema nervioso, puede modificar el paso de ese impulso, ¿no? Entonces, aquí ya nos está diciendo todavía más a detalle el cómo opera esta cuestión, ¿no? Así que si pensamos en bloqueo a nivel de receptores nicotínicos, si pensamos en bloqueo a nivel de receptores muscarínicos, o sea, podemos llegar aquí o podemos llegar acá, ¿no? En este caso. El caso del bloqueo de la acetilcolinesterasa como otro sitio potencial, porque lo que no queremos es de que se siga convirtiendo, más bien que se siga dejando disponible una cantidad que a lo mejor no es necesaria de acetilcolina, pues aquí, al menos la fracción de colina es recuperable y contribuye en la porción presináptica a este feedback negativo, ¿no? Que hablábamos. Aquí nos ponen inclusive en el caso de la toxina botulínica como una sustancia que puede ser capaz de evitar la liberación de la acetilcolina como tal, ¿no? Desde su vesícula. Entonces, yo creo que aquí tenemos algo interesante, ¿no? Porque pues cuando pensamos en la toxina botulínica, pues pasa por nuestra mente, pues bueno, una exposición a lo mejor no intencionada a la misma. ¿Se acuerdan de dónde viene esta toxina o bueno, dónde podríamos encontrar esta toxina botulínica? ¿En dónde, perdón? Eh, Ay, no te escuché bien. ¿En dónde la podemos encontrar? Es por una bacteria, ¿no, profe? Ajá, es una toxina, vamos bien, es una toxina que produce una bacteria. ¿Y se acuerdan cómo se llama? Clostridium botulinum. Muy bien. Entonces, los Clostridium ya saben que son así bien latosos, ¿no? Y esta, en general, se trata de un microorganismo que puede ser un agente contaminante de alimentos, y mucho se le ha referido para aquellos casos de alimentos procesados o enlatados, ¿no? Cuando no se siguen las buenas prácticas, ¿no? De manufactura, y por allí existe una potencial contaminación y se va, ¿no?
Entonces, en dosis elevadas, digamos que esta toxina puede causar parálisis, ¿no? Entonces, esto puede generar en personas susceptibles, o sea, porque aquí la cuestión es un poco dosis dependiente. O sea, digamos así, como alguien come de una lata contaminada, un cucharazo, a lo mejor es bajita la respuesta, pero si está expuesta a que se comió durante una semana seguida no sé cuántas latas de atún contaminado con este Clostridium, pues sí seguramente va a tener una respuesta que limite la capacidad muscular del corazón y la capacidad respiratoria. Así que sí puede ser importante, ¿no? Entonces, aquí explica un poquito la figura, bueno, nos ayuda a ubicar dónde podemos encontrar esta cuestión, ¿no? Aquí, por ejemplo, el caso de la fisostigmina como un agente que puede impedir esta transformación de la acetilcolina a colina por llegar a este sitio enzimático, ¿no? La acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces, es parte de lo que quería que visualizáramos en otro, digamos, con otro enfoque u otra figura literal, porque a lo mejor en las que yo les había mostrado no teníamos oportunidad de visualizar estos elementos con ese detalle, ¿no? Creo que es importante indicarlo antes de ver ahora hacia dónde podría ir pues, propiamente ya la medicación o los ejemplos de algunos fármacos que se pueden ocupar, ¿no? Mm, Listo, ya regresé al PowerPoint. Ok. Entonces, tenemos algunos análogos a la propia acetilcolina, como el carbacol, y podemos allí visualizar que existe cierta inespecificidad. Aquí tenemos otra vez casos similares como en los fármacos adrenérgicos. En este sentido, aquí lo que nos dice es que pueden tanto tener influencia sobre receptores muscarínicos como en los nicotínicos. Entonces, por ahí está esta cuestión. Y la duración de la respuesta parece ser un tanto limitada. Dependiendo del grupo poblacional es que a veces podemos encontrar diferencias entre segundos u horas, ¿no? Pero creo que queda muy clarito que para el caso de la acetilcolina que funcionalmente tenemos, pues la duración de la respuesta pues es prácticamente pequeñita en segundos, ¿no? Sobre todo para que a lo mejor podamos funcionalmente, como les decía, reaccionar a ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de la meiosis, que cuando requerimos, en este caso, adaptar nuestro músculo radial en el ojo para que pueda adaptarse a la luz, ¿no? A la meiosis de la pupila. ¿Se acuerdan que dijimos que era la meiosis? La miosis es la dilatación de la pupila. No es la La contracción. contracción. Contracción, Es más bien lo contrario, ¿no? Cuando se hace chiquito, ¿no? La pupila. Entonces yo les decía, es una respuesta así como natural para que enfoquemos y para que protejamos también esta región del ojo, ¿no? Entonces tiene que ser como muy rápido. Pero vemos entonces que, por ejemplo, para otros agentes como la pilocarpina, que esta es de uso relativamente común como un agente oftálmico para el caso del glaucoma, ¿no? Del tratamiento del glaucoma. Esta enfermedad ocular, seguramente a lo mejor han escuchado de ella o no sé si tengan algún familiar que vive con glaucoma y que se considera un trastorno de la visión crónico importante, silente, que puede tener, digamos, algunos signos y síntomas que fácilmente se pueden confundir con otras condiciones. Por ejemplo, ¿a qué signos me refiero? O sea, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, ¿no? Que uno piensa, pues, es el estrés, o de pronto, pues, es atrás de los ojos, es como el dolor de los senos paranasales, ¿se acuerdan? Entonces, a lo mejor, puede ser una infección en alguna de estas cavidades nasales, y ya como que empieza a generar mucho de esta cuestión. Pero también el asunto es que a nivel de la capacidad visual,
se limita mucho gradualmente y a veces se ven como algunas manchas como difusas, como hacia los alrededores de nuestro campo visual. Se reconoce que en el tiempo, como les digo, es muy silente, es así como que es que ya no veo muy bien, y no es solo, se trata de ver borroso, sino de que llega un momento cuando no se atiende o se identifica en tiempo esta condición de glaucoma, se empieza a generar este fenómeno de la visión en túnel. O sea, déjenme, me voy a adelantar para que vean de qué se trata. Aquí está. Este es hoy nosotros, ustedes, yo, así en nuestro máximo de nuestra juventud, que vemos así, ¿no? Así nuestra supervista periférica y todo muy bien, muy clarito. Sí, pero en el tiempo, cuando progresa sin tratamiento el glaucoma, esta es la visión de tipo túnel, ¿sí? Como si viéramos a través de un tubo de cartón, ¿no? Entonces, o como un telescopio, pero sin aumento, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, ¿cómo una persona llega a esto, ¿no? A una visión tan limitada, ¿sí? Esto, pues, evidentemente habla de un deterioro muy grande y de tiempo del ojo, ¿no? O sea, lo que a lo mejor la persona, que normalmente es un perfil, es hombres y mujeres, pero digamos que aparece más en personas mayores de 60 años, es de que, pues es que sí, me acuerdo que mi mamá, que la tía, el abuelito decía, pues que tenía problemas para de la vista, pero pues era normal, ¿no? Pues tiene 70 años, tiene 75 años. Lo cierto es que los geriatras comentan, o sea, si bien sí existe cierto deterioro de la visión con la edad, no significa que sea normal andar ciego o andar viendo borroso. O sea, la verdad es parte de los cuidados para la salud de los ancianos o de las personas de la tercera edad. Y pues ya esto es claramente, así alguien diría, no, esto es atentar contra los derechos humanos de alguien, no es una injusticia el que se alcance una progresión a ese nivel, ¿no? O sea, está como feo, ¿no? Y es que el problema es el daño en el nervio óptico que se encuentra en el fondo del ojo, ¿sí? En el fondo del ojo, además, tenemos una alta irrigación de pequeños vasos sanguíneos. Entonces, bueno, si este daño ocurre por, como a lo mejor alcanzaron a ver aquí previamente, es por presión ocular, pues ¿quién ejerce la presión? Esto que llamamos aquí como el humor acuoso o el humor vítreo, que pues es una forma de agua que tiene ciertas propiedades lubricantes, de intercambio de electrolitos, etcétera, que normalmente se está reciclando o se está drenando de forma constitutiva, ¿no? Acuérdense esa palabra, lo que normalmente pasa hoy, ahorita que estamos en la pantalla, debería de estar pasando gracias a la presencia de un sistema de membranas que drenan o de drenaje, que algunos autores también le llaman así. Aquí, bueno, estoy poniendo el cursor en esta parte y en esta parte de aquí, ¿sí? Estos ductos o membranas de drenaje lo que hacen es estar constantemente haciendo que el paso de este humor acuoso vítreo ocurra en nuestros ojos. Para primero, que pues, evitar que se estanque y ejerza esta presión. Y segundo, también porque es posible que a lo mejor desde el exterior haya allí alguna sustancia, alguna contaminante que a lo mejor llegue y entonces tengamos como que despacharlo, ¿no? Entonces, digamos que esto normalmente ocurre, pero cuando se tapa es ahí donde tenemos esta complicación. ¿Por qué se tapa? Hay estudios que apuntan a que a veces de nacimiento, justo estas membranas tienden como a saturarse, a deformarse, o sea, tiene como un componente genético que parece ser importante. Otros autores han encontrado en estudios longitudinales que se trata de personas que estuvieron expuestas a ciertas condiciones, por ejemplo, de radiación luminosa, ¿no?
Sobre todo ultravioleta porque trabajan afuera, pero, o sea, la verdad es que es limitada la información respecto al sustento de las personas, ¿no? Mucho se ha relacionado, por ejemplo, ahí sí existe una relación mayor en personas que tienen hipertensión o que viven con hipertensión descontrolada o con diabetes igualmente descontrolada, porque en ambos casos existe una mayor posibilidad de que el globo ocular pueda más fácilmente generar daños a nivel de este sistema de drenaje y entonces ocurra este incremento gradual de la presión ocular. Entonces, aquí lo que nosotros estaríamos en posibilidad de observar es un efecto de relajación, de forma que tanto vasos sanguíneos como el propio nervio óptico, bueno, libere la presión, porque primero vamos a procurar que a nivel de este sitio, esta membrana pueda, como es un tejido que tiene receptores de naturaleza colinérgica, pueda generar relajación y por ahí permea más fácilmente el humor acuoso, sería uno de los primeros, pero también a una pequeñita cantidad, si fuera por una situación de que esta presión ocular está ocasionando vasoconstricción en los pequeños vasos del fondo de ojo, se relajen y eso también es un beneficio terapéutico por el uso de estos agentes, ¿no? Entonces, esto significa que se trata de una administración oftálmica continua y que pues el paciente sea adherente a dicho tratamiento. Entonces habla de que hay que hacer educación sanitaria sobre el uso correcto de este tipo de productos, ¿no? Entonces, lo importante aquí comentar es que el médico puede identificar bajo otros esquemas, el oftalmólogo me refiero, si solo a lo mejor conviene utilizar una estrategia farmacológica y en otros casos, cuando es valorizable, se puede hacer algo más invasivo como una cirugía, ¿no? Lo que hacen en esta cirugía es remediar todo ese asunto de la presión, pues haciendo una cirugía, no puedo decir reconstructiva, se puede decir, no es estética, pero es más bien de tipo reconstructivo sobre estas membranas que drenan el humor vítreo y puede funcionar. El detalle es que cuando digo valorizable, es que hay personas, me regreso aquí el dibujito nomás para terminar bien la idea, cuando se identifican en esta etapa, es viable el uso del tratamiento y a lo mejor la cirugía. Aquí ya habría que ver si la persona efectivamente tiene capacidad de soportar una cirugía, que no se vaya que tenga en este caso un historial previo de un adecuado control de la presión arterial, si es que la tiene, o de diabetes, para que no se vaya a complicar en este caso. Sea que se utilice la cirugía o no, o el tratamiento farmacológico, y esto es la parte así como ruda en las personas que viven con glaucoma. Una vez que están aquí, el tratamiento lo que va a hacer es evitar a que se siga cerrando y se pierda totalmente la visión. Eso es lo único. Si ocurre aquí, es igual, que se quede aquí el campo visual con esta limitación y no empeore. En ninguno de los casos, el tratamiento lo que va a hacer es, si está aquí, devolverlo aquí, y si está aquí, devolverlo acá. Imposible prácticamente. ¿Sí? Entonces, luego esta es la cuestión que se le tiene que comentar al paciente, porque a veces la esperanza que deposita en la cirugía o en el tratamiento es de que yo llevo 10 años poniéndome gotitas y sigo viendo igual. Para nosotros sería, pues qué alivio, qué bueno que sigue viendo así, pero para el paciente puede ser frustración, ¿no? Porque él pensó que de aquí se iba a pasar acá, pero eso ya no va a ocurrir. El daño sobre el nervio óptico prácticamente es irreparable, ¿no? Entonces, el asunto es más bien que se le debe de informar al paciente sobre este tipo de cuestiones, ¿no? La verdad es que sí es algo feo el asunto del glaucoma o muy incapacitante, pero tenemos aquí algunos fármacos que van a ayudar, digamos, a favorecer o relajar a través de este tipo de receptores, ¿ok?
Ahora, cuando pensamos en la acción indirecta, que es a través de del pensar en los sitios activos de la acetilcolinesterasa, pues entonces van a promover que más fácilmente a nivel de la hendidura sináptica se incremente la concentración de la acetilcolina, ¿no? Y entonces allí vamos a tener igual oportunidad de que se pueda observar a la acetilcolina interaccionando con sus receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿sí? Y particularmente aquí lo que vamos a observar, el impacto clínico, es a nivel de la conjunción neuromuscular o de la placa neuromuscular. Es decir, donde yo les había adelantado, ¿no? Podemos esperar observar el que una terminal axonal llegue ya directamente a interaccionar con con un músculo, ¿no? Y entonces sus señales a través de los receptores, de una combinación de sus receptores nicotínicos y muscarínicos, va a ser más fácil el que genere la contracción o la relajación, ¿no? Entonces, allí tenemos esta cuestión. Esto habla de que esta estimulación parecería ser principalmente inespecífica, o sea, es decir, que le puede pegar tanto a nicotínicos como muscarínicos, y de ahí a lo mejor lo que podríamos observar como las ventajas, ¿no? Clínicas que podríamos observar. Ahora sí, si pensamos en el caso de la neostigmina, que es un agente que tiene un uso, sobre todo como el caso de intoxicaciones, como un agente como antídoto, esa es la palabra, para ciertas exposiciones que generen este bloqueo neuromuscular, ¿no? Aquí, pues, ¿qué condiciones? Pues a lo mejor yo les había adelantado el consumo o exposición a ciertos tóxicos, que a lo mejor una persona tuvo una picadura, una mordedura por un animal que incluya ciertas toxinas que sean capaces de generar este, este bloqueo neuromuscular, ¿no? Por ejemplo, algunos venenos de serpientes lo causan, aunque allí ya estamos hablando de que existen más bien sueros antiveneno que son más efectivos, ¿no? Ya decíamos el caso de la toxina botulínica como otra cuestión. En casos de tétanos, se acuerdan que estos también causan parálisis, pero pues van a decir ustedes, pero pues te estás refiriendo a los casos de tétanos a lo mejor de personas que digamos pertenecen a estas tribus, ¿no? Que dicen que son antivacunas. Bueno, pues ya el tiempo lo dirá. O sea, ahorita están teniendo estas generaciones a sus hijos y pues bueno, ojalá no les pase nada, pero ya veremos publicaciones en el futuro que hablen sobre estas consecuencias, sobre casos nuevamente de condiciones como estas, ¿no? Como el tétanos. Entonces, ahí se refiere justo a otro tipo de bloqueo neuromuscular como es la miastenia gravis. Este nombre incluye pues este término que indica cierta complejidad o gravedad y de lo que se trata es que existe, digamos, una incapacidad de controlar, digamos, la acción de la acetilcolinesterasa de manera que en algunas personas están incapacitadas para poder, digamos, controlar fácilmente el movimiento de alguna extremidad o una parte del cuerpo, como ven ahí en la fotografía, en este caso de los párpados. O sea, en el caso de la miastenia gravis localizada en párpado, como lo vemos, esta persona seguramente está haciendo su máximo esfuerzo de mantener su párpado abierto, digamos su párpado izquierdo, sí, derecho, ¿no? Su párpado derecho abierto, pero no lo logra, ¿sí? Entonces tiene esta cuestión. Y es porque a ese nivel parecería que existe una inadecuada neurotransmisión colinérgica y al parecer guarda una relación con la actividad de la acetilcolinesterasa, ¿no? Que parece estar descomponiendo muy rápido la acetilcolina y no
alcanzar a llegar a la placa neuromotora que regula el movimiento del párpado. ¿Cuál sería en este caso el resultado, ¿no? Clínico que podríamos esperar? Primero, que vayamos promoviendo o impidiendo la acción de la enzima de la ACE, y que en el tiempo estuviéramos observando que la acetilcolina pues llegue más fácilmente a sus receptores muscarínicos y nicotínicos, que van a ayudar a que más fácilmente se pueda mantener la función del párpado. Entonces, de estar totalmente a lo mejor caído, ahora ya está como a la mitad, y ya posteriormente un poquito, como 3/4 de lo que vemos de la luz del globo ocular, ¿no? Ya al menos para una persona esto ya es un avance importante, porque esto amplía el campo visual. Entonces esto ya es una ventaja, ¿no? Porque también entonces este nombre, ¿no? De grave, o sea, miastenia gravis, o esta incapacidad de controlar músculos, porque en algunas personas susceptibles de tener esta incapacidad de regular el trabajo de la enzima acetilcolinesterasa, a nivel pulmonar también existe, a nivel cardiovascular también existe, y entonces en algunas personas susceptibles de esta condición podían generarse broncoespasmos o esto que yo llamo el compromiso cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, pues antes no se tenía conocimiento de eso, la ventaja de utilizar alguno de estos agentes, y estas personas podían morir, ¿no? Por eso se consideraba grave. Pero hoy en día realmente ya no debería haber gente que muera por miastenia gravis. O sea, ya tenemos este tipo de antídotos que pueden ser útiles para este tratamiento. Tenemos aquí otra tanda de agentes que ya vemos que tienen igual propiedades de tipo antídoto o para el uso del glaucoma. Ahí se comenta, creo que diferencia el tipo de estadio para el glaucoma. También existen, digamos, esta oportunidad de diferenciar el glaucoma de acuerdo a la temporalidad o el tiempo de evolución, pero también por el tipo de bloqueo que se tiene a nivel de este sistema de drenaje. De tal manera que a veces se hace como, dicen que se observa como un tipo como de callosidad en esa membrana, deja de ser una membrana y se vuelve como un callito, y entonces esto hace que el iris respecto a la pupila tengan un ángulo que puede ser muy abierto o muy cerrado, y de ahí que le denominan el glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado, de acuerdo a cómo se aprecia ya en un estudio de ojo esta cuestión, ¿no? Respecto al glaucoma. Entonces, ahí tenemos estos agentes que podemos ya también anticipar, pues que van a tener un uso pues relativamente limitado, ¿sí? Excepto para aquellos casos en donde veamos este bloqueo neuromuscular o condiciones que estén generando parálisis en una persona. Es decir, que aquí lo que quiero que visualicen, perdón, sería, por un lado, híjoles, perdón, déjame tomar agua. A ver si ya se me va. Sí, ya. Les decía que por un lado, aquí la cuestión es que una persona puede estar expuesta a ciertas condiciones en donde puedan, digamos, ingresar o respirar o estar expuesto a contaminantes o a tóxicos que generen esa parálisis, ¿no? Yo les hablaba del caso de alguna contaminación alimenticia o por picadura o mordedura de un animal. Pero también tenemos desafortunadamente la inducción de parálisis con fines bélicos, ¿no? ¿Se acuerdan de que existen en algunos lugares del mundo todavía el uso de algunos productos que lamentablemente producen parálisis y que pueden provocar la muerte
por su uso con este carácter así bélico, ¿no? Entonces hablamos así zonas geográficas muy específicas en donde eso se puede todavía suceder y entonces pues aquí siguen teniendo esta vigencia. Otro caso de exposición a tóxicos pueden ser algunos a pesticidas, algunos insecticidas. Entonces, ahí es bien importante verificar en qué condición se encuentra la exposición en el paciente, o sea, a qué se expuso el paciente, cuánto tiempo y todo esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos como este perfil toxicológico y su remediación a través, a lo mejor, de este tipo de agentes, ¿no? De acuerdo a a la gente que se está exponiendo. Ahora, ¿qué efectos podemos encontrar de manera general como efectos secundarios, ¿no? O sea, hablábamos del caso de la miosis o la pérdida de la acomodación del músculo radial, el que permite el enfoque, y esto es temporal, o sea, son efectos secundarios muy, muy autorreversibles que en los primeros días se resuelven. A nivel del sistema nervioso central, puede haber variación en las emociones, o sea, como que esta excitación o como tipo de ansiedad puede igual ser de alguna duración de algunos días, y depresión respiratoria por la influencia que también puede tener por su ubicación en este tracto respiratorio y generar a lo mejor broncoconstricción, ¿no? Que ya vemos por acá abajito, ¿no? Tenemos posibles variaciones en corazón, como puede ser en este caso disminución en la frecuencia cardíaca y en otros tractos, ¿no? Aquí vemos en el caso de glándulas que algunas personas, precisamente por el consumo de algunos productos, podrían tener sudoración o mayor lagrimación o mayor saliveo, ¿no? Entonces, allí serían algunas de las que podríamos encontrar. De forma, digamos, constitutiva, también algunas de estas pueden suceder, ¿no? O sea, cuando hablamos de ese tipo de efectos colinérgicos o anticolinérgicos, ¿no? Si pensamos en este tipo de anticolinérgicos, pues sí tenemos la salivación, pero cuando pensamos en los efectos colinérgicos, ¿se acuerdan que les había dicho del caso de la resequedad, ¿no? Más bien de que había ausencia de salivación. Por eso les decía que aquí tenemos como que uno u otro, ¿no? Efecto de acuerdo al tipo de agente al que se está exponiendo una persona. También tenemos el caso de algunos agentes que van a bloquear específicamente receptores de tipo muscarínico. Y entonces aquí hablamos de un efecto parasimpático lítico, ¿no? O parasimpatolítico. Entonces, habíamos dicho que esta etimología de lítico o de lisis quiere decir que lo que va a hacer es impedir que el efecto parasimpático pues ocurra por acción de impedir que la acetilcolina llegue a su receptor, en este caso de tipo muscarínico. Entonces, este bloqueo competitivo lo que haría es impedir que bajo ciertas condiciones se tenga una estimulación colinérgica sobre su receptor, en este caso de tipo muscarínico. Entonces tenemos el caso de la atropina y la escopolamina como agentes así como muy populares o de cierto uso popular por el alcance que tienen. Por un lado, en el caso de la atropina, como un antídoto, en este caso para algunos componentes de algunos pesticidas, ¿no? Entonces, de ahí tiene este uso remedial, ¿no? De estos procesos de intoxicación. Aquí tenemos a este agente como más específico para el caso del uso de estos agentes que no nos gustan nada, ¿no? O sea, gas nervioso o el sarín, estos que generan el bloqueo muscular que les comentaba, también aquí viene esto. Tenemos a continuación un agente de uso muy popular, ¿no? Que puede ser la escopolamina o butilliosina, que es la que encontramos en la buscapina, ¿no? Y que este es un producto de libre venta. Lo ubican, ¿no? En los comerciales
estas personas que tienen el nudo en el estómago, ¿no? Es decir, que se sienten como constreñidas a nivel gástrico, o sea, como que el dolor es a nivel gástrico, porque puede existir cierta parálisis por causa del consumo de ciertos alimentos o de estar comiendo mucho. A veces es por nervios, por estrés, ese tipo de efectos a nivel del tejido gástrico, y entonces la butigliosina lo que hace es relajarlo, ¿no? Se pueden aprovechar los efectos colinérgicos que tienen, sobre todo porque si se considera que pueden disminuir la secreción salival, esto para ciertas cirugías dentales, sobre todo las que son como prolongadas, permiten pues que se haga una mejor manipulación, ¿no? En la cavidad bucal para que no estemos poniendo las gasitas o algo así, ¿no? Entonces, esto también es una ventaja, ¿no? Por efecto antagónico de estos receptores muscarínicos, aquí tenemos otros agentes que en lugar de irse sobre receptores beta 2, como el salbutamol que comentábamos, o nos refería su compañero hace rato, pues tenemos aquí el hiperatropio o el bromuro de hiperatropio, ¿no? Que también puede ser útil para aquellos casos de asma. Va ganando en guía clínica más los de bloqueo beta 2, porque, digamos, son más seguros a nivel de efectos reflejos sobre el corazón. En el caso del hipertropio se considera una segunda elección cuando agentes como el salbutamol implica o ya nos invita a pensar que no está funcionando o no es suficiente para generar suficiente broncodilatación en la persona, ¿no? Es como tipo fallo terapéutico. Entonces, ahí tenemos que pensar más bien en llegar a un agente como el bromuro de hipertropio. Y la otra es que se generen efectos secundarios. Entonces, pues viene a ser como la segunda alternativa, ¿no? Por ahí va un poco esta cuestión. Me voy a salir aquí un poquito. Voy a buscar aquí. Ya, es que para que podamos tener clarito esta cuestión, ya, me voy a ir al PDF para reforzar el asunto de los receptores. Listo. ¿Ya se puede ver el PDF? Está correcto. Ya se ve. Muy bien, gracias. Aquí pido ayuda, por favor, para que alguien me ayude a leer este fragmento. Los Gracias. receptores colinérgicos se dividen en dos categorías, muscarilínicos y nicotínicos. Inicialmente esta distinción se hizo sobre la base de métodos empíricos farmacológicos. Cierta respuesta a la acetilcolina, como las provocadas por la excitación de fibras preganglionares, simpáticas y parasimpáticas, así como a la provocación en la... perdón, es que me sale la barra y no leo. Así como la provocación en placa motriz por Las activación de fibras... provocadas en la placa motriz. provocadas en la placa motriz por activación de fibras motoras. Eran imitadas por la nicotina y bloqueadas selectivamente por la tubocuranridina. En cambio, las respuestas producidas por la excitación de fibras postganglionares parasimpáticas eran imitadas por las muscarinas y bloqueadas selectivamente por atropinas. A los receptores responsables del primer tipo de respuesta se le denominó nicotínicos y a los del segundo tipo muscarínicos.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, digo, porque el asunto es que tenemos una denominación muy diferente de receptores, en este caso, que pueden tener esta interacción con la acetilcolina. O sea, hubiéramos pensado en receptor de acetilcolina 1 o receptor de acetilcolina 2, ¿no? Pero no, o sea, aquí ya nos deja ver que en la investigación de estos receptores, o sea, en este caso la reactividad o la capacidad de respuesta, mejor dicho, ya sea de nicotina o de la muscarina, sustancias químicas a las que se fueron llevando a estos trabajos de investigación a definir el tipo de receptor, pues es lo que hizo que tuviéramos, por un lado, esta denominación de los receptores, ¿no? Y además, en el caso, por ejemplo, de pues aquí abajito, de los receptores nicotínicos, aquí la situación apunta a que podemos nosotros visualizar que existen también ciertas isoformas, ¿no? Entonces, para empezar, ya habíamos visualizado en la figura que se trataba de un receptor acoplado a un canal, ¿sí? ¿Se acuerdan que este tipo de sistemas en donde un receptor se encuentra acoplado a algo, en general, digamos que facilita la respuesta del canal o de la bomba donde se encuentre, ¿no? Digamos que mejora su capacidad de respuesta o en algunos casos amplifica la misma, ¿no? La respuesta. Y esto gracias a que a lo mejor mantiene más tiempo abierto un canal o lo mantiene cerrado más tiempo, ¿sí? Esta cuestión. Se me pasaba a preguntarles algo. ¿Se acuerdan que en el texto que acaba de leer su compañero, aquí está, habla de estos términos, ¿no? Creo que lo simpático y parasimpático ya nos queda claro, ¿no? Lo comentábamos desde el principio. Pero acuérdense que cuando hablamos de ganglios, ya sin el prefijo, cuando hablamos de ganglios en sistema nervioso central, acuérdense que se trata de algunas porciones de neuronas largas, algunas cortas, que salen por fuera del sistema nervioso central. Es decir, que aquí más fácilmente se acuerdan que si recordamos que el sistema nervioso central se caracteriza por tener una distribución muy, muy estricta dentro de órganos que incluye a cerebro, el cerebelo y la médula espinal principalmente. Bueno, lo que sale de la médula espinal son estos, a veces en pares, nerviosos que se dirigen hacia ciertos órganos en nuestro cuerpo. Yo les decía algunos más cortos, algunos más largos. Y tienen capacidad de interactuar entre sí en algunos puntos y entonces formar como algunos aglomerados o conjuntos de redes que les llamamos ganglios, ¿sí? Los ganglios facilitan la neurotransmisión, facilitan de cierta manera también el impulso eléctrico que pueden tener. Ahora, cuando nos dicen que pueden ser, que podemos encontrar fibras o que podemos encontrar neuronas preganglionares o postganglionares, significa o se refiere a la porción de esa fibra o de esa neurona si se encuentra antes o después de ese ganglio, ¿sí? Los ganglios, por ser en este caso como sitios que yo les decía que facilitan ese tipo de transmisión o comunicación, hoy sabemos que los ganglios cuando se encuentran afectados pueden hacer que a lo mejor una enfermedad prevalezca más tiempo o no, o que si un determinado ganglio pierde una capacidad constitutiva importante, es decir, que se deteriore, igual puede estar asociado a alguna condición de salud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pensamos en las porciones ganglionares que se encuentran cerca de una placa neuromuscular o placa motriz, como aquí lo decía el texto,
querrá decir que hay una influencia muy clara del ganglio sobre esa región que podría hacer que más rápidamente, a lo mejor el corazón, como músculo, reaccione a una respuesta para que lata más rápido o se relaje, ¿sí? Por ejemplo, una emoción, simplemente eso, ¿no? Entonces, allí tenemos esta cuestión. Sí, sí habían ustedes revisado esto antes, ¿no? El que existen estos términos de pre, post-embrional. Sí, sí lo recuerdan. Ahorita quería hacer una pausa para que lo tuviéramos presente otra vez. Ok. Y ok, en lo que toca a los receptores de tipo muscarínico, estos en particular, lo que aquí nos comenta el texto, si alguien nos lo puede decir, es la importancia que por su ubicación tienen, ¿no? Sería aquí justo. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Los receptores muscarínicos son elementos esenciales de la transmisión colinérgica de muchos procesos fisiológicos, transmisión interneuronal en el sistema nervioso central, ganglios vegetativos y plexos nerviosos, contracción del músculo liso, génesis y conducción de estímulos cardíacos y secreciones exocrina y endocrina. Muchas gracias. Entonces, vemos que la vigencia del mantener el uso de ciertos agentes sobre este tipo de receptores, lo que nos va a ayudar a visualizar más claramente es estos casos de bloqueo que puede ser sí a nivel de un tejido muscular, pero también ya lo ven aquí, ¿no? Que a lo mejor a nivel de tejido liso podría ser también esto, ¿no? Entonces, vamos a ver con más detalle en la próxima sesión cómo podemos ir ubicando por su naturaleza de los receptores ciertas acciones. Es decir, como cuando veíamos dónde había más alfa 1, dónde había más alfa 2 o beta 1 o beta 2, lo que vamos a ver o comentar la siguiente vuelta es más sobre las diferentes isoformas de los receptores nicotínicos y muscarínicos. Me voy a salir de aquí tantito para regresar al PowerPoint y concluir esta parte. Ok, entonces ya habíamos ahí visto que la atropina sí se consideraba un agente pues, de referencia por su capacidad bloqueante a nivel de estos receptores, ¿no? Ya habíamos dicho que podíamos observar algunos efectos más bien de tipo colinérgico, como la resequedad de boca o la inhibición de la sudoración, que eran totalmente opuestos a los agentes que tienen un efecto más directo, ¿no? En este caso, o los que no tenían o acción inclusive sobre la acetilcolinesterasa. Y el detalle con el uso de la atropina, cuando veamos ya con un poquito de detalle estas acciones que las diferentes isoformas de las enzimas pueden tener, pues ya de entrada aquí nos está diciendo pues que tenemos inespecificidad hacia los tipos de receptor sobre los cuales ejerce su acción y de ahí los efectos secundarios. En general, este tipo de productos a dosis bajitas, que es como se les ocupa, como en el caso de la escopolamina o el hipertropio, no van a tener mucha complicación. O sea, si por ejemplo esta taquicardia aparece, es casi imperceptible y tiende a resolverse en poco tiempo, o sea, pocos días, ¿no? En algunos perfiles de pacientes, por ejemplo, en el caso de las personas que viven con diabetes,
se asienta mucho esta característica de la resequedad de la piel. Aparentemente favorecen la deshidratación de la piel. Entonces hay que recomendar, si eso ocurre, pues el uso de cremas humectantes, ¿no? O sea, si es que llega a ocurrir. Y estar verificando para aquellos casos en donde la atropina requiera por un uso de estos, ¿no? En donde vemos claramente un bloqueo neuromuscular, pues entonces se tiene que dar un poquito más de tiempo a dosis, en este caso bajitas, y que se tengan que estar monitorizando con esta presencia de datos clínicos que puedan apuntar hacia una sobredosis. Entonces, aquí el asunto es, bueno, pues es clarísimo pensar que la atropina va a tener un uso muy estricto, normalmente de ámbito intrahospitalario, y entonces, pues ahí es el personal de enfermería quien tendría que estar pendiente de monitorear este tipo de datos, ¿no? Y que pues se administre la dosis que corresponda para el perfil del paciente, ¿no? Entonces ahí tenemos ese tipo de cuestiones, ¿no? Aunque podríamos también decir, bueno, creo que si pensamos en el bloqueo neuromuscular como una condición clínica que una persona lamentablemente pueda atravesar, pues sí visualizamos el uso de agentes pues, que generen antibloqueo o produzcan este efecto de antibloqueo. Pero, ¿qué pensarían ustedes de pensar lo siguiente o al pensar lo siguiente? Y aquí voy a esta cuestión. Más bien, agentes que provoquen el bloqueo neuromuscular a propósito. Órale, a ver, o sea, estás diciendo, Cairo, que tener fármacos que se le otorguen a un paciente para generarles bloqueo neuromuscular, si hemos estado diciendo que eso no está muy padre, ¿no? O sea, ¿sí le ven una utilidad o alcanzan a ver alguno de ustedes alcanza a ver como un ejemplo de aplicación el por qué se tenga que inducir en una persona bloqueo neuromuscular? En el caso de pacientes con convulsiones, ¿podría ser? Ok, aunque ahí realmente no existe bloqueo neuromuscular. Lo vamos a ver, pero ok, por ahí va la cuestión. A ver, ¿alguien más? Esto es muy tonta, pero se me ocurrió que en el caso de alguna cirugía donde requieras que el paciente esté despierto, pero no sedado y que no se mueva. Algo- Ándale, el tuyo es como de película, ¿no? Tu ejemplo. Lo pensé, me lo imaginé de esa manera. Sí, yo he visto un par de películas que tratan de eso y es posible. El asunto es que sí existen estos agentes y solo comentaré algunos aspectos aquí utilizando esta figura. Habíamos estado observando figuras o imágenes en donde tenemos lo que llamamos una sinapsis, tenemos la hendidura sináptica o el espacio sináptico y tenemos por ahí el flujo del neurotransmisor y las rutas que podía tener, ¿no? Pero aquí, en esta figura nos están diciendo, a ver, para empezar, esto no es una interacción entre neurona y neurona, es más bien neurona y un músculo. Ahora sí estamos llegando como a esa parte, ¿no? Entonces, en esta descripción lo que nos está diciendo, o sea, el músculo como tal, pues lo vemos así como muy, pues, algo grande. O sea, tenemos que pensar más bien que ocurre a nivel de fibras musculares, ¿ok? Y que entonces allí tenemos más claramente esta integración o unión de esta porción axonal terminal de tal manera que forme esta especie como de botón sobre una placa de esta fibra muscular, ¿sí? Pues que este botón no va a ser otra cosa más que un sitio en donde va a ocurrir ese intercambio, bueno, no intercambio, ese paso o tránsito del neurotransmisor hacia, si ya lo vemos aquí en el superaumento, hacia esta porción posináptica, que propiamente es
pues es esta fibra muscular, ¿no? Entonces, algunos le llaman, pues también como dice aquí, ¿no? Es más bien una membrana posináptica, no es una neurona, es un tejido muscular o es una fibra muscular que va a tener la influencia del neurotransmisor que se está liberando por esta porción axonal terminal, ¿no? Entonces, algunos autores a este espacio sináptico, que ya no se llamaría así, le llaman esta lámina basal, ¿no? Este espacio. No es sináptico, no es una hendidura sináptica como tal, porque para ello se necesitan 2 neuronas y ya nos queda aquí clarito que no las tenemos en esta porción, se trata de una neurona solamente y de una porción de tejido, ¿no? De tejido o fibra muscular, ¿sí? Y en ella, lo que sí va a seguir ocurriendo es la señalización que provoque la liberación del neurotransmisor a esta lámina basal o este espacio de la lámina basal y que también vamos a poder seguir observando la acción de la acetilcolinesterasa, que se ocuparía en este caso de regular la función o más bien la concentración del neurotransmisor, incluso a este nivel. Y todavía acá lo que estamos viendo es que es todavía posible observar a este nivel de esta placa neuromuscular las alternativas que habíamos visto en la figura de hace unos momentos, ¿no? Que puede haber bombas o que puede haber canales o bombas que puedan interactuar con el producto colina, que se produce por acción de la acetilcolinesterasa, y desde luego que por ahí tendríamos estos receptores que le llamaban autorreceptores muscarínicos, ¿se acuerdan? Que permitirían también regular o retroalimentar esta liberación del neurotransmisor, ¿no? Ahora, si ya estamos a este nivel de una placa muscular, el hecho de modificar este tránsito del neurotransmisor, pues sí nos invita a pensar en el bloqueo neuromuscular. O sea, a lo mejor los casos que ahorita dijeron sus compañeros sí pueden tener un contexto clínico, sobre todo si queremos que a lo mejor una porción muy localizada en una parte del cuerpo no se mueva o se relaje lo suficiente, o sea, esa parálisis implique la relajación de un tejido, como puede ser la tráquea, para que ocurra una manipulación, una maniobra específica, como ahorita está sucediendo lamentablemente en estos momentos en algunos pacientes, que es la intubación. ¿Sí? Se requiere, en este caso, el uso de estos agentes para que más fácilmente todo ese procedimiento de insertar ese tubo suceda más fácil, ¿sí? Entonces es muy invasivo, pero sucede gracias o se facilita gracias a este tipo de agentes que inducen el bloqueo neuromuscular. Entonces, es aquí donde vamos a partir la próxima sesión, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues que tengan buen fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente, Hasta profesor. luego, Luego. profe, gracias. Saludos. Gracias por su paciencia aquí con